Gracias. Bueno, vamos a empezar nuestra conferencia 1. Vamos a hablar algo de introducción de lo que es la cirugía general. Vamos a clasificar los diferentes tipos de cirugía y vamos a ver un protocolo de la OMS que estandariza la cirugía segura. ¿Sí? Nosotros tenemos que, como objetivos de clase, buscar la definición de cirugía general y sobre todo hacer pensar en la definición de cirugía general en relación a los componentes de la cirugía general. Tenemos que darles un pantallazo de la evolución histórica que ha tenido la cirugía y sobre todo ir entendiendo la cirugía en Bolivia, qué situaciones han ido cambiando, qué situaciones han ido mejorando la cirugía en nuestro país, porque obviamente quiero creer que en su gran mayoría algún día van a trabajar en Bolivia, ¿sí? Eso no quiere decir que todos, sino que siempre hay un porcentaje que va a volver. Entonces es importante entender las cosas que tenemos y las cosas que se podrían mejorar. Vamos a ver los conceptos fundamentales relacionados a la técnica y la táctica quirúrgica, ¿sí? Y vamos a ver el rol para lo que se tiene que preparar o lo que tiene que orientar la materia hacia lo que es el médico general. Aquí va a estar el protocolo de la OMS de cirugía segura, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cirugía? En cuanto a la introducción, esta es la unidad temática que vamos a desarrollar hoy, que es la que tienen en plataforma dentro de su programa analítico, ¿sí? Obviamente, la medicina ha nacido mucho más antes que la cirugía. La cirugía en su momento ha nacido o se ha despertado por la curiosidad de lo que se conocía generalmente en los cirujanos barberos. Seguramente en su materia de la historia de la medicina ya han podido ver algo de estas situaciones. ¿Qué sucedía? Las personas que se dedicaban a los circos, que andaban dando vueltas por el mundo, ¿sí? Tenían un espacio para las acciones, los accionamientos quirúrgicos que se realizaban en ese momento. Posteriormente han empezado a surgir las diferentes fases de la cirugía en relación a lo que se ha ido ganando, a lo más importante, ganando a la infección, ¿sí? El principal enemigo de la cirugía es la infección. Entonces, una vez que ha habido mejor condicionamiento, mejor control de la infección, no con la era de los antibióticos, sino a través de pasos simples como el lavado de manos, entonces se ha ido desarrollando o ha ido mejorando la cirugía. Pero bueno, hay datos que vamos a ver relacionados con nuestro sector, con la actividad precolombina, donde se han encontrado cráneos con trepanaciones, ¿sí? Donde seguramente se ha hecho a modo de salvar la vida, se ha aperturado el cráneo de esa persona y se ha llegado a ver que ha podido sobrevivir a ese acto, imagínense sin anestesia, etc. Entonces, cuando hablamos de cirugía, ¿qué creen? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué hablamos propiamente? ¿Qué se les viene a la cabeza si les escucha la palabra cirugía? ¿Qué les cuentas? ¿Qué les viene a la cabeza cuando dice cirugía? Operar, una operación. Otros técnicas quirúrgicas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué se les viene? ¿Qué es? Asepsia, pero con cirugía como tal. Cirugía, su cabeza, ¿qué les duele? Cirugía. Eso, nada más. Entonces, ahí hay tres formas, están diciendo. Una técnica, al llamar las técnicas o los instrumentos, está hablando de una operación propiamente dicha y está hablando de uno de los componentes o partes de lo que sería la cirugía. Entonces, la cirugía es una técnica, es una artesanía. ¿Qué es? La cirugía es una ciencia como tal. ¿Qué opinan?
pregunta, ¿sí artesanía? Sí, ciencia. ¿Por qué sería una ciencia? Porque estudia las diferentes técnicas quirúrgicas que se pueden realizar. Para hacer una ciencia se necesita, digamos, un proceso de evolución, una finalidad y un desarrollo de algo, ¿verdad? Está bien. Entonces, si queremos desarrollar unas técnicas, tenemos que obviamente probarlas, experimentarlas y desarrollarlas, como más o menos hay. Y podría ser una artesanía. ¿Qué creen que podría ser una artesanía en la cirugía? ¿Eh? Arte es a mano. Entonces, porque es delicado. ¿Es preciso? Sí, puede ser o puede ser que no, pero necesita precisión. Sí. Entonces, ¿podemos decir que es todo esto? Podemos decir que solamente la ciencia que no acepta que sea artesanal. Para hacer ciencia no tendría que ser artesanal de cierta forma, ¿verdad? Tendría que tener un desarrollo de una técnica. Obviamente las técnicas necesitan manualidad o también pueden ser técnicas desarrolladas a través de máquinas, a través de instrumentos. Entonces la cirugía trata de abarcar todo esto. ¿Por qué ha ido adquiriendo esto la cirugía con el tiempo? Porque en un principio la cirugía dentro de las ramas de la medicina era parte del estándar clínico. ¿Qué significa eso? El médico clínico en determinado momento operaba, ¿sí? Entonces, habrán visto algunas películas, habrán visto algunas series donde el médico del pueblo hacía ciertas cirugías. Podía ser una apendicectomía, podía atender una cesárea, podía generar algunos drenajes torácicos, podía descomprimir un cráneo, ¿sí? Pero a medida que ambas ciencias, la parte clínica y la parte quirúrgica, han empezado a avanzar, la cirugía ha buscado independizarse de las ramas clínicas. Si bien no deja de ser una clínica quirúrgica, tiene que independizarse de lo que es la rama clínica. ¿Ustedes creen que un cirujano puede operar todo? Por ejemplo, tenía profesores que operaban de la punta del pelo a la punta del dedo del pie. Hacían traumatología, hacían abdomen, hacían tórax, hacían cuello, hacían cráneo, hacían algo de neurocirugía, hacían cesárea, operaban caderas. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que es bueno eso? No, ¿por qué? La combinación de tantas especialidades en una sola persona. ¿Mucha qué? Mucha información. Correcto. Hoy en día lo que busca, lo que ustedes tienen que apuntar, obviamente, siempre van a partir de una rama general, de una especialidad, y van a irse orientándose, tienen que ir cerrándose, tienen que ir achicando su campo de acción. Mientras más especializados sean en una cosa, quizás los resultados para el paciente van a ser mejores. ¿Sí? Todavía nosotros no estamos desarrollando esa parte. Nuestro desarrollo quirúrgico en Bolivia no está en la superespecialización. Ahora estamos en especializaciones y subespecializaciones, pero superespecializaciones todavía no tenemos. Entonces, la cirugía busca eso, ¿sí? No dejar la parte general porque siempre es necesario, pero también buscar abarcar más adelante. Entonces, si tenemos que definir, siempre es una rama de la medicina que proviene de términos del latín que nos expresa, ¿sí? Que es todo lo que puede hacerse hecho o el trabajo hecho a mano. No hay cirujano que no utilice la manualidad, no utilice sus manos, independientemente que sus manos puedan ser un instrumento para articularse con un robot, para utilizar algún tipo de instrumental, pero el trabajo es a mano, compuesta por che y mano, y hierro en trabajo. Significa
trabajo manual. Entonces, la rama de la medicina que va a manipular físicamente las estructuras para buscar un tratamiento, ¿sí? O para buscar una prevención, una curación de las enfermedades. Como decía su compañero, operación quirúrgica es un sinónimo de cirugía. La gente asocia al concepto de cirugía propiamente dicho directamente a la operación, ¿sí? A medida que la cirugía va avanzando, se tiene que ir generando, por eso tenemos que hablar fuera de las varias definiciones que van a encontrar. Vamos a tener que hablar de los alcances que va a tener todo proceso quirúrgico, ¿sí? Entonces, el hecho de generar, accionar con la mano, ¿sí? Necesita también un apoyo obviamente instrumental para minimizar el error humano, ¿sí? En el vuelo, para que el abordaje cada vez vaya evolucionando y se vaya siendo mucho más pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que restaurar la función o reparar los tejidos que nosotros mismos estamos generando daño. Ustedes creen que entrar, por ejemplo, en un abdomen a tratar una apendicitis como causa de enfermedad no generaría daño en el paciente. Entonces ahí está también la parte técnica y la parte científica de la cirugía, de tener que reconstruir y restaurar la función natural que se le otorga al cuerpo, ¿sí? Por eso es que la cirugía puede ir desde técnicas básicas o elementales que están dentro de la cirugía menor hasta intervenciones altamente complejas que van a involucrar múltiples órganos y todos los sistemas corporales. Entonces, por eso es que a medida que se va creciendo la cirugía tiene que evolucionar y tiene que generar muchas especialidades quirúrgicas. Lo que nosotros, otra asociación que tenemos con la cirugía es que mayormente asociamos la cirugía directamente a la parte abdominal, pues no es así. Si bien se ha ido haciendo conociendo más, ha ido cambiando, la cirugía, ¿sí? tiende a que las especialidades estén dentro de ese marco quirúrgico. Última vez. Si no, ya está clara la regla, Rodrigo. Entonces no haga que quite a todos los que están tomando apuntes porque usted no respeta la regla. No hay problema. Las cosas son claras para todos. ¿A usted le gustaría que está tomando apuntes en su tablet que por qué está mandando un mensajito que usted no tome apuntes en su tablet? No, ¿verdad? Se llama respeto por sus compañeros, mínimamente. Entonces va a haber muchas especialidades. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente curar, ¿sí? ¿Por qué? Que esa es la finalidad como ciencia médica, ¿sí? O sabemos que todo lo podremos curar. ¿Por qué no se puede curar todo? No tengan miedo de hablar como puedan expresarse, no tengan miedo en expresarse, tengan miedo a no pensar, traten, por el tiempo vamos a ir corrigiendo las ideas. Porque yo lo que busco cuando les pregunto es estimularlos a hablar y a pensar, ¿sí? No tengan miedo de equivocarse también, no nadie se va a hacer la burla ni va a haber castigos porque se equivocan. Están para equivocarse, es muy importante. Ahora es el tiempo de equivocarnos para aprender. Más allá cuando regresan, hay que equivocarse lo menos posible. Entonces, curar y efectivo o por lo menos mejorar al enfermo, ¿sí? Para que como acción terapéutica podamos ejercer un proceso de respeto y un proceso de curación de este paciente o de mejoramiento. Entonces, dentro de lo humanamente posible, ofrece la cirugía la eliminación de una enfermedad o patología bajo el sustento de la consciente capacidad del profesional y un comportamiento ético. ¿Qué entienden por capacidad profesional? ¿Qué es lo que buscarían ustedes
o qué es lo que buscan siendo médicos. ¿Qué es lo que buscan hoy en día? Hacer y a superarse. La capacidad les va a venir con el proceso de entrenamiento, el proceso de repetición. Justo ayer teníamos ahora tienen un nuevo simulador, han visto la mujer embarazada. Entonces las diferencias que vamos a tener en su generación con la mía es que nosotros hemos aprendido directamente en pacientes y ustedes van a tener que aprender quizás en su gran mayoría de tiempo, y la capacidad de repetición que van a tener ustedes que no hemos tenido nosotros en su tiempo es la formación con los simuladores. O sea, es increíble el simulador que tienen para el año. Ya se está pensando antes de que cursen ni siquiera obstetricia, porque en quinto llevan obstetricia, ¿verdad? ¿O es en cuarto? Ginecología y obstetricia llevan en quinto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a dar la capacidad que van a adquirir como profesionales, pero el problema de estar con la simulación es que muchas veces perdemos el lado ético. El lado ético es el respeto por el paciente, es creer que muchas veces podemos ser mucho más que el paciente o mucho más que la enfermedad. Eso no es tan fácil de asumir. Por ahí, en un nivel inicial, todavía eso está, pero nunca descuiden en este momento de la capacitación que van a tener ustedes. Entonces la cirugía busca como eso, curar en lo posible, en lo humanamente posible, basándose en la capacidad que va a tener el profesional o el cirujano en desarrollar todo lo que pueda tener en su capacitación para adquirir, digamos, las herramientas o las posibilidades para curar a ciertos enfermos. No se puede curar a todos, para eso existen las especialidades. Y dentro de la rama quirúrgica hay muchísimas especialidades y cada vez están habiendo más porque hay un gran desarrollo de la cirugía para ustedes. En la carrera es el primer contacto formal, es el primer contacto estructurado donde el estudiante de medicina se va a orientar hacia diferentes técnicas relacionadas con la cirugía que le van a permitir adquirir una manualidad quirúrgica, ¿sí?, para aplicarlas en un futuro dentro de lo que corresponde a la ciudad del médico general. Se necesita que exista una comprensión fundamental para ver las bases sólidas de lo que van a ser las técnicas quirúrgicas básicas y el manejo del paciente quirúrgico, tanto en su preoperatorio como en su postoperatorio. Van a tener que conocer, aunque no les guste, aunque no operen, van a tener que cuidar a un enfermo posterior a una cirugía, o van a tener que conducir a un enfermo con el diagnóstico de ustedes hacia el cirujano, para que entre todos podamos tener un enfoque integral del paciente, para que ese paciente, por ejemplo, si ustedes están haciendo su internado o están ejerciendo como médicos generales en cualquier lugar y hay un paciente con una patología quirúrgica prevalente en nuestro medio, cálculos en la vesícula, litiasis vesicular, ustedes tienen que tener la capacidad de conducir en base a su diagnóstico al que tiene que resolver la enfermedad. Eso va a ser un enfoque integral de ese paciente. Pero la idea es conducir con todos, ¿no? Si tiene cálculos en la vesícula, vaya al cirujano y el cirujano tiene que volver a hacer la ruedita para que ese paciente se estudie otra vez, pedirle nuevos laboratorios, etc. La idea de mejorar un sistema de salud es el enfoque integral. Entonces, para eso se tiene que capacitar en el avanzar quirúrgico de su carrera, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna opinión hasta aquí? ¿Qué relación han tenido? ¿Hay alguno operado de algo? ¿Alguna operada de algo? ¿Nadie se ha operado de nada? ¿Nunca han entrado en quirófano?
no como estudiantes ni como acompañantes, sino como pacientes. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Usted? ¿Qué experiencia ha tenido? Sobre todo las malas. Estaba nerviosa. Estaba nerviosa. ¿Por qué? Porque era mi primera vez en un lugar solo ¿Y a qué edad se ha operado? A los 15. Es un lugar donde estás sola, un lugar donde no tienes acompañamiento, y eso es verdad. ¿Qué más has sentido? a la vez un poco de emoción porque era algo que sabía que iba a dar seguridad más adelante. Ya. Y ahí el trato del doctor ha sido muy, o sea, me da esa tranquilidad. La confianza. De que todo iba a estar bien. Ese es un tipo de una cirugía que vamos a ver, que se llama una cirugía electiva o programada, ¿sí? Las situaciones cambian cuando, por ejemplo, es una situación de emergencia, donde de repente el paciente tenía un accidente y es encontrado en el campo, lo traen y se tiene una necesidad de operarse, una urgencia de operarse, y no cuenta con ningún familiar, no cuenta con nadie para que pueda acompañarlo, es otro el cantar, ¿sí? Entonces, pero como ven, las experiencias iniciales no son buenas dentro de un funcionamiento quirúrgico, no por la cirugía en sí, sino por todo el entorno. Y después, a medida que uno va pensando, porque para eso ha tenido un acompañamiento de su cirujano, ha hecho que usted se sienta acompañada, segura, y eso cambia no solamente la forma de ingresar a un quirófano, sino la forma de encarar el proceso de recuperación. Y ahí es donde entra eso, entender y saber qué es técnica quirúrgica, qué es técnica operatoria. Son diferentes, pueden ser lo mismo, pueden estar relacionadas en algún punto las dos. Por eso decimos que técnica quirúrgica es como, o sea, la metodología, el uso de los instrumentos, las habilidades que se van a presentar, como por ejemplo para algún tipo de estructura especial, alguna técnica quirúrgica que nos permita generar un tratamiento en ese paciente de otra manera, ¿sí? Por eso es técnica, el cómo tengo que hacer, cómo tengo que llegar, ¿sí? A diferencia de lo que es la técnica operatoria. La técnica operatoria es el todo, es el acto médico global, es el acto en el cual básicamente es la cirugía en sí. ¿Sí? Es la intervención, lo que conocemos como operación, para lo cual hay que preparar a ese paciente en la medida de lo posible, ejecutar lo que habíamos dicho, el cómo, las técnicas quirúrgicas específicas para los diferentes tipos de tratamiento quirúrgico que hay para llegar a una finalización. La relación que va a existir entre ambas, ninguna puede funcionar sin la otra. La técnica es importante para la táctica operatoria, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que dar las herramientas para que podamos resolver al paciente dentro de su enfermedad, ¿sí? Entonces, la técnica quirúrgica es la estructuración, es cómo voy a resolver, ¿sí? Es cómo yo tengo que llegar a un tratamiento. Entonces, son todos los principios o procedimientos que ya están estandarizados. Si no estarían estandarizados o no estarían dentro de lo que son los marcos de la técnica quirúrgica, cada cual podría hacer lo que quisiera, ¿sí? Si yo les pido a 3 o 4 personas que vayan a comprar un agua mineral, ¿usted cree que lo van a hacer todos igual, partiendo de este mismo punto? ¿Por qué? Todos tienen un mecanismo de acción diferente, ¿sí? Y en situaciones de complejidad o de estrés, todas esas situaciones van a cambiar mucho más. Para eso se estructura la técnica. Imagínense si tuviéramos que sacar la vesícula, unos por el abdomen, otros por la espalda, otros por el tórax, no estaríamos buscando un beneficio. Entonces la técnica quirúrgica se ha desarrollado en base a experiencias previas para hacer de este procedimiento médico
capaz de tratar todo tipo de lesiones relacionadas con las enfermedades o anomalías operables, ¿sí? La técnica, como tal, tiene que basarse en tiempos específicos. Toda técnica quirúrgica tiene que partir de estos 5 tiempos: la incisión o el abordaje, la herida, si quieren llamarlo así, el control de cualquier tipo de sangrado, la exposición, la separación o la aspiración de la movilización de los tejidos, y una vez que se ha encontrado el objetivo, es decir, el órgano enfermo o la situación a tratar, se tiene que generar una liberación o disección para liberarlo de la mejor forma y poderlo sacar y posteriormente reestructurar los tejidos de ese paciente en lo que sería la síntesis o la sutura. ¿Sí? Entonces, incisión o corte o diéresis es la apertura metódica y controlada de los tejidos para acceder hacia el objetivo o hacia el sitio donde va a estar nuestra enfermedad. Se pueden utilizar diferentes tipos de instrumentos, pero el que de mayor uso es el bisturí. ¿Sí? A medida que se va extendiendo la profundidad y todavía se sigue accediendo dentro de la incisión, pueden utilizarse tijeras o el bisturí eléctrico o electrocauterio. El segundo tiempo es controlar el sangrado, porque cualquier cuerpo vivo tiene que una irrigación que va a sangrar tiene que ser controlada para poder seguir. Imagínense si usted tiene que operar a un paciente y la sangre no le deja ver la profundidad, no va a poder continuar operando. Por eso la hemostasia está situada en segundo lugar, para detener el sangrado de los vasos sanguíneos, ya sea de forma preventiva o los que vayan rompiendo usted a medida que avanza la cirugía. ¿Sí? Se puede utilizar el instrumental adecuado, que está representado por las pinzas propias, que se conocen como pinzas de hemostasia. Se pueden utilizar mecanismos mecánicos como las ligaduras, o mecanismos físicos o eléctricos a través de la coagulación, con energía. ¿Sí? Lo importante es entender y saber que nosotros tenemos el control para llegar a donde queremos llegar. La exposición, o sea, la separación, la tracción, la aspiración, es la técnica en la cual nosotros tenemos que delimitar y hacer más pequeño nuestra área de trabajo, que en este caso se llama campo quirúrgico. El campo quirúrgico es donde vamos a encontrar la lesión, el órgano que nosotros queremos llevar. Y para eso nos tenemos que utilizar la mejor forma de exponer ese campo a través del instrumental, que se conoce como separadores, en sus diferentes formas, etc. El cuarto tiempo ya es directamente el procedimiento principal. Una vez que he llegado al objetivo, ¿sí?, al objetivo propuesto, tengo que disecar. ¿Sí? Esta disección va a generar, sacar o movilizar ese órgano. Entonces se utilizan diferentes tipos de instrumentos. Una vez que veamos el instrumental quirúrgico, van a asociar cada instrumental al diferente tiempo de cirugía. Y posteriormente, una vez que se ha llegado al tratamiento o se ha llegado a la toma de decisión de finalización del abordaje quirúrgico, tenemos que reestructurar anatómicamente al paciente a través de la síntesis o suturas, donde todos los tejidos tienen que estar lo más anatómicamente posible establecidos para favorecer el proceso de cicatrización. Si hay cicatrización, ese organismo está, digamos así, curado. ¿Sí? Porque si no existiera cicatrización, nosotros estamos cometiendo un error, porque estamos discapacitando o estamos inhabilitando a ese organismo. ¿Sí? Obviamente siempre va a haber un porcentaje en el cual puede generar un
proceso en el cual la síntesis no haya sido exitosa. Pero hoy, en nuestra clase, nos interesan los 5 pasos independientemente de su resultado. Toda técnica quirúrgica, como es la cirugía en sí, se tiene que dividir en técnicas generales y en técnicas especializadas. Las generales están referidas a los procedimientos básicos o el accionar elemental de lo que sería la cirugía. Son maniobras fundamentales, ¿sí? Y la técnica especial es cada vez la particularidad que tiene la cirugía para ser más específica en su campo de acción. Para ser más específica en su campo de acción puede ser a través de un instrumental específico, pero no debe prescindir de la especialización o la capacitación que tenga el cirujano para determinadas acciones. Es lo que les decía hace un rato, digamos. Cuando no existían especialidades o subespecialidades, el cirujano hacía todo. Al hacer la especialización hace que el campo de acción de cada uno sea menor, pero los resultados sean mayores. La técnica operatoria, a diferencia de la técnica quirúrgica, es el conjunto de procedimientos manuales o instrumentales, pero ya ordenados, sistematizados en forma secuencial. O sea, aquí el cirujano va a realizar las intervenciones ya establecidas de una manera precisa, ¿sí? Entonces, aquí se tiene que fundamentar en conocimientos inicialmente anatómicos, conocimientos de asepsia o de limpieza de ese enfermo, ¿sí? Relacionados con su accionar, tanto fisiológico como fisiopatológico. Aquí se puede utilizar o no diferentes tipos de instrumentales para tratar de que las lesiones en el paciente sean lo menos posible. Entonces, tenemos que buscar la combinación de la técnica quirúrgica y la técnica operatoria. La técnica quirúrgica, acuérdense, nos da los pasos a seguir. La técnica operatoria es el todo, es el accionar. La primera era el cómo y el otro es el dónde. La técnica operatoria tiene que ser estratégica y tiene que ser táctica. Antes de planificar una cirugía, el cirujano tiene que entender y saber cómo está esa enfermedad, qué es lo que puede ofrecerle al paciente y cómo se tendría que resolver a través de la táctica que va a emplear, cómo va a solucionar, cómo va a sacar ese órgano dañado, etc. ¿Sí? Entonces, el cómo hacer y el cómo desarrollar son las dos diferencias que existen entre la técnica quirúrgica y la técnica operatoria. Para operar, yo necesito, por ejemplo, instrumental específico. No voy a operar sin un instrumental específico. ¿Por qué? Porque eso me afecta a la seguridad del paciente. ¿Sí? Entonces, para eso, la técnica operatoria tiene que acompañar a la técnica quirúrgica que me dice cómo voy a sacar. Si tengo que sacar un apéndice, sé los 5 pasos o los 5 tiempos que tengo que sacar. Pero si tengo que sacar un apéndice en un niño o en un bebé, necesitaré situaciones o instrumentales diferentes que me aporta la técnica operatoria. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. La evolución histórica, más o menos ya la conocen desde la antigüedad, desde los egipcios, o sea, cada civilización siempre ha tenido quizás un hito desde el punto de vista médico, y ese hito médico se ha ido asociando quizás a procedimientos quirúrgicos que se han podido encontrar. Imagínense, preparaban cráneos, tanto los incas como los egipcios, en diferentes lugares del mundo, independientemente de las civilizaciones y los tiempos. En la Edad Antigua, la cirugía se basaba en prueba-error o en procedimientos que eran relacionados con las personas que hacían esto, que estaba, en este caso en la Edad Antigua,
los brujos, los hechiceros, los chamanes, de acuerdo al lugar. Entonces se han encontrado muestras de que han habido actos quirúrgicos con sobrevida de pacientes y seguramente han habido más los que no han sobrevivido, pero ya se hacía. En la antigüedad clásica, después de Hipócrates, sus clasificaciones, no los quiero cansar con esto, ¿sí? Se han hecho diferentes procedimientos buscando la cura de los pacientes. La cirugía ha empezado a cambiar, ¿sí? Desde que se ha descubierto el lavado de manos, porque eso ha ayudado a que se empiecen con los principios de asepsia y antisepsia, que es lo que ha marcado. Y posteriormente el salto que ha tenido la cirugía grande ha sido a través de la incorporación de la anestesia. La anestesia, los antibióticos y los antisépticos han hecho que la cirugía pueda seguir avanzando, ¿sí? Hasta el día de hoy para seguirse complementando, pero no deja de ser básica en cuanto a las maniobras básicas y elementales. La cirugía no puede prescindir de algo fundamental, como por ejemplo es el lavado de manos, ¿sí? No puede prescindir del apoyo antibiótico, necesita los antibióticos sí o sí, independientemente de que pueda usted tener el mejor cirujano del mundo, pero si el mejor cirujano no cumple con los preceptos de lavado de manos, de asepsia y antisepsia, seguramente la cirugía le va a fallar. Si es una cirugía un poco más compleja, va a necesitar el apoyo de los antibióticos. ¿Qué conocen de la cirugía en Bolivia? Ustedes, ¿qué han visto? ¿Qué saben de la cirugía en Bolivia? ¿Alguien no quiere volver a trabajar a Bolivia independientemente en lo que se especialice algún día? ¿Alguien dice, no, yo no quiero volver a Bolivia? ¿Cuántos de ustedes planifican irse? Desde 3 años, 4, ¿no? A ver, quinto. A ver, cuarto, digamos que estamos empezando. Cuarto, quinto, internado, 4 años. 4 años, ¿cuántos quieren irse de Bolivia? Levanten la mano, no tengan miedo. No les voy a llamar a la Interpol. Estamos casi en un 50-50 más o menos, ¿verdad? Porque por ahí hay muchos que todavía no saben qué quieren hacer, qué van a hacer, etc. Ahora ustedes que se quieren ir, ¿piensan volver algún día? ¿Por qué volverías, Rodrigo? Porque tengo cariño a Bolivia. Tienes cariño a Bolivia. Y si volverías a Bolivia, ¿qué te gustaría hacer con Bolivia? Clínica. ¿Pero por qué una clínica? Si hay cuántas clínicas. Traer algo que no hay. Mejorar. Mejorar los salud. Entonces, para mejorar, primero tenemos que conocer nuestras deficiencias para poder venir, ¿sí? Entonces, por eso es que les insisto un poco más en la temática de Bolivia, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas que van a estar, con lo cual ustedes se van a chocar pronto cuando hagan el internado. Van a ver cómo es nuestro sistema de salud. Entonces, Bolivia tiene, desde los inicios, a través de la cultura inca, ¿sí? Todos los procedimientos de preparación, han habido abordajes que hoy en día, imagínense, no se están desarrollando, pero se hacen a través de la nariz, por ejemplo. ¿Sí? Han debido sacar lesiones de la base del cráneo a través de la nariz. Lo hacían los incas, obviamente no era pues una escuela, ¿no? Pero se han encontrado restos. Entonces, nosotros hemos tenido grandes incorporaciones dentro de lo que es la proyección de la cirugía, pero posteriormente nuestra historia nos va mostrando, ¿sí?, que a medida que el tiempo avanzaba en el siglo XX, el siglo XIX, la influencia de las escuelas europeas, que eran las escuelas más quirúrgicas del mundo, han empezado a dejarnos un poco de huella. El problema de Bolivia ha sido que nuestro sistema de salud no lo ha podido asimilar y no lo ha podido transmitir, porque las residencias médicas en Bolivia se han creado mucho después de muchos países. Entonces eso obligaba a mucha gente a salir de Bolivia
y ya no volvían porque no tenían las condiciones para poder trabajar en nuestro país. Eso a medida del recuerdo histórico, ¿sí? Pero después, hoy en día, a través sobre todo de la incorporación de la medicina privada, ¿sí?, ha hecho que la tecnología en Bolivia haya avanzado muchísimo. Entonces, ha sido un salto muy grande que la incorporación de la tecnología en cuanto a la cirugía ha avanzado mucho, y hoy en día en Bolivia se cuenta casi con todas, no solamente las especialidades, sino hablando en comparación con otros países, casi toda la tecnología con la capacidad para operar. No tenemos un robot en Bolivia porque realmente el robot es otro tema, pero tenemos en relación a instrumental y capacidad quirúrgica todo, ¿sí? Es más, ahora se está planificando para Tarija, hay una donación de un quirófano para neurocirugía, de los quirófanos top, así con hemodinamia, con inteligencia artificial. Es increíble, ojalá se pueda concretar. Entonces, aquí viene la situación y el desafío para ustedes, que son los que tienen que encarar sus especialidades a futuro. No quiero decir solamente las quirúrgicas, sino todas las especialidades. Piensen en las especialidades que mejor les puedan redituar un trabajo en inserción, no en ganancias solamente. Si yo voy a trabajar y me voy a especializar cuando vuelva, para empezar tengo que diferenciarme de los demás. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo mi residencia de adultos, en la Argentina son 4 años de cirugía. Cuando estaba terminando, y alguna vez había charlado con unos cirujanos de aquí, cuando estaba en primero, ¿cuándo te vienes? ¡Qué bueno! Y cuando estaba en cuarto, ¿cuándo te vienes? Termino ahora en abril. Nunca más me han llamado, nunca más me han dicho, pero yo ya sabía a lo que me iba. Cuando terminaba mi cirugía de adultos, he dicho, me vuelvo a Bolivia, no voy a conseguir trabajo fácilmente, me va a costar porque hay mucha competencia, ¿sí? Entonces por eso he seguido con mi sueño de ser cirujano pediátrico. Cuando he vuelto como cirujano pediátrico, me he ido a presentar, el día siguiente ya tenía un espacio en el hospital. ¿Por qué? Porque no hay especialistas casi en niños. Así como no hay cirujanos, no hay gastroenterólogos, no hay nutricionistas. Bueno, pediatras hay muchos, pero siempre hace falta. No hay la suficiente cantidad de neonatólogos, no hay oftalmólogos pediátricos, no hay otorrinolaringólogos pediátricos, no hay hematólogos pediátricos. O sea, todas las ramas pediátricas en Tarija casi no hay, no contamos con esas especialidades. O sea, ustedes tienen que pensar, basarse en la historia de lo que tenemos para mejorar. Pero tampoco descuiden lo general, no quiere decir que todos sean súper especialistas. También es importante que haya un número de especialistas generales también para desarrollar. Y bueno, los avances cada vez están siendo más difíciles de evitar y de incorporar con la globalización, y ahora nuestro desafío es luchar contra la inteligencia artificial. El robot, por ejemplo, nos supera casi en 300 veces por ciento el temblor de cada persona. El temblor humano es algo natural, el robot no tiene. Si el robot tiene que ser una cirugía altamente específica, no tiene casi error. El humano tiene por lo menos entre un 7 a un 12% de posibilidades de error. Solamente en pasar una aguja de lado a lado de una arteria, por ejemplo, el humano con el temblor natural siempre tiene la posibilidad de que ese punto, para empezar, no quede a la misma distancia, ¿sí? Eso se llama error natural. El robot no lo tiene. Ahí nos supera ampliamente. Pero hasta ahora el robot no lo maneja. Aunque quizás a distancia se lo pueda manejar, en unos años el robot quizás pueda operar solo, ¿sí? Pero lo que nunca va, por lo menos espero, por unos años, que también tengan ustedes la misma suerte, lo que no va a poder quizás sacar de la inteligencia artificial es la capacidad de pensamiento clínico que tiene el humano, la decisión que va a poder tener. Pero bueno, ahí va a acompañar otras situaciones.
Por lo menos lo que usted decida sigue en su futuro. En Bolivia, nuestra actual situación sigue siendo un desafío la cirugía en Bolivia, sí, porque hay una mala distribución, sobre todo en el campo. Aquí en Tarija, o sea, hablarles de esto quizás es cansarlos, quizás digan, ¿qué embole? ¿Por qué me pongo a charlar? Y no sé, pero ¿usted sabe que es un hospital de primer nivel? ¿Sabe que es un hospital de segundo nivel? ¿Sabe que es un hospital de tercer nivel? A usted le pregunto, que me mira, que me hace así, ¿quién? No me ha dicho su nombre. La de la segunda fila, de espejitos de remerita celeste, no sé. Usted. ¿Cómo es su nombre? Camilo. ¿Sabe que es un hospital de segundo nivel? ¿Sabe que es un hospital de primer nivel? ¿Conoce la Constitución Política del Estado? ¿Quién conoce la Constitución Política del Estado? Nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar si no conocemos lo que tenemos? Cuando vayan, dentro de 2 años, ustedes mismos se van a pelear porque no van a encontrar plazas para el internado. Es lo que les digo siempre. Entre ustedes van a pelear por las 40 plazas creo que hay de internado en San Juan de Dios, que es el único hospital de tercer nivel que tenemos en Tarija, independientemente que el de la caja es de tercer nivel, pero son diferentes planes de acción. Entonces, cuando usted salga con su memorándum del internado y salga feliz, tengo mi internado calificado en hospital de primer nivel, se va a ir a hacer vendaje y curaciones, mientras sus compañeros van a contar por las diferentes especialidades. Por eso es importante conocer esta realidad, solamente ser todos. No es lo mismo formarse o pelear por una plaza en San Juan de Dios o en el Hospital Obrero que pelear por una plaza en CIES. No es porque CIES sea más o el hospital sea menos o al revés, es porque la calidad de formación que van a tener en un hospital grande va a ser muy diferente a la que van a tener en un hospital chico. Entonces ya piensen en sus notas, piensen en su promedio, piensen que tienen que llegar al internado a los mejores lugares, ¿sí? Donde no solamente aprendan por volumen. Y ahí vienen las faltas de especialistas médicos en la zona rural. Usted se va, sin exagerar, a Villamontes a hacer el internado y está rotando por cirugía y no tiene cirujanos de guardia todos los días. Entonces díganme, ¿qué van a aprender? Es un defecto ya del sistema, pero ustedes van y hacen cirugía, ¿sí? A diferencia de lugares donde sí tienen un cirujano de guardia todos los días. Se van y están haciendo internado. Les voy a hablar solo de mi materia de cirugía en clínicas privadas o clínicas de la seguridad social, donde no tienen cirujano de guardia. Entonces imagínense, si tiene un paciente con un tiro en el tórax, una herida por arma de fuego en el tórax, usted tiene que correr, llamar al cirujano hasta que venga. Eso no es docencia. Entonces, peleen por los mejores lugares y la única forma de pelear es notas y su currículum. Ahora, ya los mejores promedios en las universidades más grandes, los promedios en relación van por todas las provincias, etc. Entonces, eso es algo que en Bolivia está fallando. La falta de protocolos y tecnología, no se estandarizan los protocolos, el Ministerio no actualiza las guías de acción, que están ahora supervisadas por la ASUS, ¿sí? Donde recién, desde el 2009, se ha empezado a mejorar esas cosas que tienen un radio de acción a 10 años, ¿sí? La falta de capacitación al personal que utiliza los equipos, la mala comunicación entre los miembros, en este caso, de los equipos quirúrgicos, ¿sí? No hay una coordinación en salud todavía. Eso es algo que tenemos que mejorar en Bolivia.
Bolivia se ha planteado cómo se tiene que mejorar la seguridad. El índice de infección hospitalaria en Bolivia supera casi al doble o al triple de los números mundiales. Entonces se está buscando mejorar esos índices de infección en cirugía aplicando distintos protocolos. Y uno de los protocolos para mejorar es los protocolos que se conocen, o que se han tomado de la OMS, que se llaman protocolos de cirugía segura. ¿Qué es un protocolo? Es una normativa, algo que nos dice a todos, independientemente de nuestros conocimientos, independientemente de nuestra formación, la forma de caminar es hacia el mismo sentido. Si nos ponemos a pensar, buscando un protocolo, ¿qué tendríamos que hacer con este paciente que va a entrar al quirófano? Usted es su primer día, acaba de entrar a hacer su internado, ¿sí? 7 de la mañana, con su corbatita, sus zapatos blancos, bien peinadito, ¿sí? Y le vienen y le dicen, llévalo al quirófano. ¿Qué hace? No lo va a operar, obviamente, ¿no? Pero va a conducir a ese paciente, que ojalá podría ser en algún momento un familiar nuestro, lo va a conducir al quirófano. ¿Qué hacemos? Lo vemos María. ¿Cómo hacer esta situación? Empecemos a pensar para que le encontremos el gusto a lo que viene después. Porque si no, es un loro hablante, mucha gente durmiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un niño de tercer año, doña María, que con toda la felicidad del mundo ustedes están yendo a su internado y lo van a llevar. Le dice, el interno que se ha quedado unos días porque llegó tarde y dice, no, llévalo vos porque yo tengo que ir a hacer los papeles, porque si no me van a matar, me van a castigar. O anda a sacar de la cama 36. Vamos a ubicarnos en una situación en la que nosotros estamos como internos en la sala de cirugía, por ejemplo, ¿no? El material se va a encargar, está en la sala, en el quirófano, ¿sí? Eso ya ha habido gente que se ha ocupado de eso, por suerte, pero vamos a ver cuando vayamos al hospital y van a ver que eso es más de las personas que accionamos dentro de una cirugía. ¿Qué dicen? ¿Qué van a hacer con doña María? Cuéntenme. ¿Qué dice Fuentes? ¿Qué va a hacer con doña María? A ver. ¿Qué hace? ¿Cómo es su nombre? Ausa, apellida, sí. Pero ¿cómo es su nombre? Diana. Vaya a la cama número 36. ¿Está durmiendo? Está durmiendo, está la 35, la 36 y la 37. Y las tres señoras están durmiendo. Me acerco a la cama 36. Le digo mi nombre. Yo lo voy a acompañar hasta el quirófano. Voy a hacer un ingreso. Llevo el quirófano y no era doña María, era doña Juana, la que llevó usted. ¿Ustedes creen que no pasa eso? Pasa en el cansancio. Su primera guardia 24 horas después, más las 5 horas que se quedan en el día, son 33 horas que va a estar en el hospital. ¿Usted cree que se va a acordar? Por ahí él estaba equivocado, en vez de decirle 33, le ha dicho 32, y usted se lo está llevando a los pechones a doña pobre Juana, cuando doña Juana solamente se ve internado por una diarrea, ¿verdad? Entonces, los protocolos nos van a ayudar para evitar estos errores que son bastante comunes.
independientemente. Son comunes en el número, ¿por qué? Porque tenemos un número de pacientes, son casi 20 cirugías por día. Si no hay alguien que se pone a pensar cómo hacer que esas 20 cirugías tengan una finalidad, no va a pasar. ¿Qué van a hacer con doña María? Revisar su historia. ¿Cómo es su nombre? ¿No? ¿Cómo? Aline, bien. 7 de la mañana, no han pasado visita todavía. Los pacientes tienen que estar 7 puntos dentro del quirófano, porque si no usted la van a castigar. Se va a quedar el fin de semana que había planificado muchas cosas de guardia de castigo, que es peor todavía. Tiene que haber autorizado, pues si no quiere ir, no va a doña, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos que ver en qué están nuestros errores, en que no conocemos a los pacientes, ¿sí? Si conociéramos al paciente no habría ningún problema, pero igual habría que identificarlos. La identificación en nuestros hospitales todavía no está tan presente, salvo en las maternidades, si nos ponemos una manilla con el nombre de los niños. En otros lugares, usted se interna, sale su manilla electrónica con su QR en su mano. El QR tiene unas banditas con sensores en el hospital, que si por ejemplo un paciente de pediatría pasa a la sala de adultos donde no tiene que haber, se activan alarmas, que obviamente puede decir que ese niño no está jugando porque está enfermo, o ese bebé no está caminando porque no puede caminar, ¿sí? Y está en una sala o está saliendo del hospital solo porque se lo pueden estar robando por seguridad. Entonces buscar la seguridad del paciente, y ahí es donde va a entrar nuestro protocolo, ¿sí? De anestesia segura, que vamos a verlo aquí. Bueno, lo he puesto en la tarea, por eso no se lo voy a explicar. El protocolo de anestesia segura de la OMS significa que tenemos que identificar inicialmente al paciente en su identificación, en su nombre y en sus datos filiatorios. Tenemos que identificar al paciente que haya aceptado la intervención, ¿sí? Tenemos que identificar al paciente solamente en relación a lo que se llama la marcación. Si el cirujano ha decidido operar el lado derecho, tiene que tener una marca que indique que es el lado derecho, ¿sí? La segunda parte va a ser la identificación del paciente antes de dormir, antes de que se genere la anestesia. Si estamos hablando de cirugía, por ejemplo, si yo decía en quirófano, en la sala de cirugía, en la conversación, en la visita médica, sé que el paciente tiene un tumor del riñón derecho, yo lo voy a abordar por el lado derecho. Ahí el cirujano tiene que marcar el lado derecho para que cuando ingrese al quirófano no se confunda y le saque el riñón izquierdo, como ha pasado también. Y mejor lado pasado. Esa es una norma que dice, parecen cosas obvias, pero dentro de un volumen de pacientes están, ¿sí? Y la última parte del protocolo de la OMS es cuando tenemos que, terminada la cirugía, hacer el recuento de las gasas, tenemos que hacer el recuento de todos los materiales que no pueden permanecer juntamente con el paciente y la salida del quirófano, ¿sí? Eso es un protocolo de acción específica o segura, que lo vamos a ver a mayor detalle, no se desesperen todavía, solo estamos encarando esta clase de generalidades, que ya está en su tarea. ¿Sí? Por eso Bolivia ha mejorado muchísimo con estos protocolos, ¿sí? Porque se han eliminado muchos errores dentro de la cirugía, pero los protocolos están para cumplirse. De nada sirve que el protocolo esté pegado ahí
y usted no lo ha leído o no lo conoce. Entonces, el estado actual de Bolivia es un estado es bueno, porque cada vez estamos teniendo más profesionales especializados, porque cada vez estamos teniendo más razones para quedarse a hacer la especialización en Bolivia, ¿sí? Y nos permite casi cubrir con todas las especialidades quirúrgicas básicas, digámoslo así. Tenemos traumatología y ortopedia como a nivel residencial, tenemos residencias de neurocirugía, tenemos residencias de cirugía digestiva, residencias de cirugía pediátrica, ya se han abierto las residencias de cirugía cardiovascular y las proyecciones futuras que están teniendo, cada rama de estas se está especializando mucho más para aportar mejor calidad de profesionales dentro del desarrollo de lo que serían las especialidades quirúrgicas. Hay algo que está mucho más se está explotando, que es la laparoscopía, la integración de la telemedicina. Usted puede estar en el hospital con un centro de salud muy remoto o alejado, puede hacer una consulta a través de una videollamada especial que es la telemedicina y hacer una interconsulta con especialidades quirúrgicas. Ya existe eso y está muy bien desarrollado en Bolivia, eso está muy bien. Entonces, si deciden quedarse o proyectar su especialidad en Bolivia, ¿sí? O a veces uno no decide, quizás económicamente o la situación ha hecho que se tengan que quedar en Bolivia, tiene esta oferta de especialidades con residencias en diferentes lugares de Bolivia, incluso en Tarija, en la cual cada uno de nosotros puede especializarse. Cuando nosotros íbamos a irnos, éramos 5 que nos salíamos, 3 hemos salido, 2 se han quedado. Uno porque justo terminado el internado fue papá, entonces no pudo salir. El otro decidió casarse y 3 nos fuimos de nuestro grupo de amigos, digamos, ¿no? Para que vean que los que se han quedado en Bolivia están muy bien formados, no hay mucha diferencia. Sí hay un número, pero eso es aparte. Entonces, las especialidades que encuentra Bolivia para una residencia son todos estos cirugías trasplantes que se está desarrollando a través del trasplante renal inicialmente, y el resto tienen todas las especialidades para poder desarrollar. ¿Quiénes son mejores cirujanos, las mujeres o los varones? A ver, quiero ver cuán machistas son, cuán feministas son. ¿Quiénes son mejores? ¿Las mujeres o los varones? Como cirujanas, de la especialidad que quieran. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Si la pregunta está, digamos, mal formulada, no pienso así. A veces yo les digo cosas para que se enojen, que soy bueno, si no se me duermen. Ya su compañera ya está al borde de la luxación cervical porque está cabeceando, se duerme. ¿Qué dices, Tarea? ¿Quiénes son mejores, las mujeres o los varones como cirujanos? Si tuvieras que operar a un familiar, ¿elegirías a la doctora o al doctor? Totalmente de acuerdo, pero todavía se sigue diciendo, se sigue hablando que por ahí se sigue, deben ser. A mí por mi nombre piensan que soy cirujana. Dicen, ¿usted es cirujana? Sí. Ah, no, bueno, entonces disculpe, porque me ponen cirujana. Hay todavía, y eso tiene que cambiarlo, porque todos somos iguales. Las posibilidades, las caracterizaciones y las habilidades son exactamente lo mismo. Es más, las mujeres son más disciplinadas, ¿sí o no? Por suerte no se llevan entre mujeres, porque si no, estaríamos fritos. Bueno, y esto es lo que les aportan las especialidades quirúrgicas a través del Sistema Nacional de Residencias Médicas
tiene Bolivia un sistema de residencia muy compleja. El examen de residencia es difícil. No piensen que es fácil por ser Bolivia. Creo que es más difícil que el examen de Argentina incluso. Lo que pasa es que allá es otro número, ¿no? Pero está cubierto y tiene la posibilidad de que después de que han hecho su residencia, un añito más, seguir teniendo un sueldo a través del año de servicio social obligatorio, el ASO, en todas las especialidades. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que ofrecer al rol del médico general? Los aportes desde el punto de vista clínico básico. Que ustedes sepan diagnosticar o tengan la capacidad de hacer un diagnóstico básico y una estabilización preoperatoria, realizar procedimientos menores como suturas, como estabilizar pacientes politraumatizados, algún tipo de cirugía menor que van a consultarles, y la coordinación y referencia oportuna dentro de un sistema de salud que funcione. Para eso es lo que tenemos que buscar, que las materias quirúrgicas generen esas capacidades. Obviamente, la universidad es un inicio y la práctica va a ser la finalización con la cual ustedes van a tener la seguridad de encarar a su paciente, ¿verdad? Entonces, el médico general va a desempeñar un papel fundamental en la cadena de atención quirúrgica, porque es el que me va a referir. Es la persona a la cual, por ejemplo, un niño con una apendicitis consulta hoy y el médico tiene que desarrollar la capacidad para mandármelo hoy, no dentro de 4 días cuando el niño está básicamente con una peritonitis, ¿sí? Por eso es muy importante la capacitación de los médicos generales. Tiene que empezar con ustedes. Ustedes dentro de 2 años van a ser médicos generales, ¿sí? Y la metodología de investigación en cirugía es algo que tiene que seguir, tiene que estar continuamente. Ustedes hacen investigación, hasta ahora han hecho algo de investigación como alumnos, ¿sí? ¿Qué dicen? La materia de Pero no, te he hablado de un proyecto, un trabajo. ¿Figura como autor usted? Por eso, bueno, ese es el inicio. ¿Alguien tiene un proyecto, un trabajo publicado a su nombre? Tercer año. ¿Cuál? Tercer año. Tercer año. ¿Usted? Ella tiene si tuviera la misma nota, ella tiene la plaza número 1 para entrar al hospital internacional por ese trabajo, por más pequeñito que sea. Tienen que buscar la forma de desarrollar trabajos de investigación y publicación. Si tuvieran que acceder a una beca, ella tiene más valor que el resto, porque hoy en día las becas le dan mucha importancia y preponderancia a los trabajos de investigación. No sé qué. Entonces, la cirugía general dentro de la medicina y dentro de su preparación tiene que ser un pilar fundamental que requiere disciplina y evolución, una formación continua y sobre todo la investigación tiene que estar presente. Se tiene que estimular a los alumnos a generar investigación. Como dicen, no hay trabajo pequeño, es de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento. La calidad de investigación es lo que se va a definir después, pero se tiene que hacer. ¿Tienen alguna duda? No, pero yo tengo una lista.